Hola, en este vídeo vamos a ver un concepto muy importante para el desarrollo de aplicaciones con React y es el de los hooks o ganchos. Bueno, un hook o un gancho no son más que funciones que nos permiten enganchar en el estado de React y el ciclo de vida de los componentes, pero desde un componente tipo función. Esto es el cambio que se introdujo en las últimas versiones y que hizo que se pudiese implementar todos los componentes prácticamente como función. Entonces ya las clases han ido pasando a estar en desuso y se utilizan cada vez más los componentes como función. ¿Qué nos van a permitir hacer los hooks? Bueno, pues como digo, engancharnos al ciclo de vida de un componente, que es cuando el componente se monta, cuando se actualiza o cuando se desmonta, es decir, cuando aparece, cuando le ocurren cosas y cambian cosas internas o cuando se quita de la interfaz. Entonces vamos a tener una serie de hooks que nos proporciona React, como son el useEffect y useState, son los dos más utilizados. Luego hay otra serie de hooks que proveen librerías y nos vamos a poder incluso definir nuestros propios hooks. El primer hook, el más utilizado, useState. Este nos va a servir para tratar el estado de React, ¿no? Veíamos que teníamos dos cosas muy importantes, que era el estado y las props, pues este está relacionado con el estado del componente, ¿no? ¿Cómo se utiliza? Ya yendo al código. Bueno, pues este hook habrá que importarlo, import useState from React, lo veis aquí en los ejemplos, y este hook habrá que igualarlo a un array con dos constantes, y se utiliza para ello array destructuring, de la desestructuración, porque este hook internamente devuelve dos cosas, el estado y una función para cambiar ese estado. O sea, es decir, este count, en este ejemplo, no lo podríamos modificar directamente, sino que lo tenemos que modificar a través del setter, a través de este setCount. ¿Por qué? Porque eso será lo que haga que React se dé cuenta que ha modificado algo del estado y se repinte el componente. Recordar que esa es la diferencia principal entre estado y props, ¿no? Y estado y una variable normal. Las props son inmutables, el estado es mutable y el estado es como una variable, pero además se repinta el componente cuando cambia, ¿no? Entonces, tenemos entonces nuestro hook useState, que devuelve un par, que es el estado inicial, o sea, el estado, y el setter, y aquí es el estado inicial lo que recibe este useState. En este ejemplo, empieza el contador en 0, o en la variable que fuese, o en el contenido que fuese, podría ser un string, un objeto, etc. ¿Vale? Entonces podéis probar este ejemplito, y cuando se le va haciendo clic al botón, fijaros, se le va llamando a setCount de count más 1. Por supuesto, puede haber múltiples variables de estado, como veis en este otro ejemplo. Ya paso a tener 4 cosas en mi estado y lo puedo desgranar así, ¿vale? Aquí tenéis algún otro ejemplo, que es el del coche, este que vemos en la captura, y otro un poquito más complejo, donde además hay un componente hijo que, bueno, pues podemos visitar. Por supuesto, también podría ser un estado un poco más complejo y ser un objeto que lo he sacado de una base de datos, de una petición fetch, o como aquí, escrito directamente. Ahora, aquí sí es importante tener en cuenta, aquí os dejo un enlace donde lo explica, que para actualizar este objeto hay que actualizarlo íntegramente, y para ello conviene utilizar el spread operator. Verlo en este segundo ejemplo de propsState2 o, como digo, en este enlace de aquí, ¿vale? Pero es exactamente igual que el anterior, lo único que aquí tengo 4 setters, 4 opciones para modificar cada uno de estos tipos básicos, strings, o aquí, como tengo un objeto más complejo, para modificarlo tendría que utilizar el spread operator. Y tengo un único modificador de este objeto, que es el setChar. Vale, ¿qué pasa? Que lo que hemos hecho antes, bueno, funcionaría, pero por el tema de la sincronía, conviene que cuando el valor depende del valor anterior, el ideal es utilizar un callback así, setCount, y esto recibe el valor anterior, flechita, y ya lo puedo utilizar, ¿vale? Con la arrow function, o aquí podría ser una función más compleja, pero el caso aquí, el concepto que quiero transmitir con esta diapositiva, es que si se depende del valor anterior, para evitar problemas de condiciones de carrera y problemas con la sincronía, hay que llamarlo así, count, y entonces lo utilizo dentro de la función arrow, ¿vale?
El otro hook que es muy utilizado es el hook de useEffect, que sirve para causar efectos secundarios desde un componente función, es decir, cosas que ocurren una vez que el componente función pues, se actualiza o ya se ha pintado, etc., ¿no? Y como digo, me estoy uniendo a las cosas que ocurren en el ciclo de vida. Bueno, pues useEffect en componentes de clases era el component didMount y el component didUpdate, se ejecuta siempre que el componente le ocurre algo. Podríamos decir, como veis, component didMount y component didUpdate, es decir, cuando el componente ha aparecido por primera vez en pantalla o cuando el componente le cambia algo. ¿Vale? Entonces este hook la palabra es useEffect, por supuesto habrá que también importarlo, y recibe una arrow function con las cosas que ocurren, en versión más simple. Perfecto, pues este es el mismo ejemplo que antes, lo tenéis aquí abajo, y lo que vemos es que cada vez que se va actualizando el contador ocurre un efecto secundario, que es que el título del documento, eso que va a la pestañita, ¿no?, va cambiando, de has hecho clic n veces, 1, 2, 3, 4, y se va actualizando. Es un efecto secundario de este componente. Pero este hook useEffect pues tiene bastante chicha, porque vamos a querer que se actualice y que ocurra, porque puedo tener múltiples hook useEffect en mi componente. Voy a querer que se actualicen y se ejecuten todos todo el rato, cada vez que cambia algo. Pensemos que los componentes irán creciendo, irán siendo cada vez más complejos. Y puedo tener 5 variables de estado, 7, o un estado muy complejo. Pues no, me interesará decir, oye, que este hook useEffect solo se ejecute cuando cambia no sé qué parte de mi estado. Vale, pues eso se hace con un segundo parámetro, veis aquí, coma, y le paso un array con las cosas de las que depende este hook. Os digo que puedo tener múltiples hook useEffect. Entonces, en este caso, solo se ejecutará este código de aquí cuando cambia la variable count. Si quiero que se ejecute solo la primera vez, pasaría un array vacío. Es decir, como diciendo, solo en el montado, no hay dependencia de ninguna variable de estado. Y si quiero que se ejecute dependiendo de múltiples variables, pues pondría count, age, name, y aquí pasarían múltiples variables. E insisto, puedo tener múltiples hook useEffect, con lo cual podría tener uno que depende de la variable count, otro que depende de la variable name, porque cuando cambia count hago no sé qué, cuando cambia name hago no sé cuántos. ¿Vale? Vemos ya un poco la potencia de este hook useEffect. Y además queda un último detalle, que es cuando yo me suscribo a APIs, o cuando yo pongo intervalos, o cuando hago cosas así, cuando desmonto el componente, quiero limpiar y que no se me queden pues, sockets abiertos, APIs suscritas, intervalos que se siguen ejecutando, y eso se hace con la función, con el return. ¿Vale? Entonces, dentro de esta función que teníamos, ahora voy a tener un return, y es la función de limpieza. Entonces, devuelvo lo que se debe ejecutar cuando se desmonta el componente. ¿Vale? En este ejemplo, aquí, sin arrow function, sería una función cleanup, que la podría o llamar o pasarla aquí mismo, y sería de suscribirme del API. O en este ejemplo de aquí, limpiar el intervalo. Y como veis, aquí este solo se ejecutaría, no depende de ninguna otra variable, porque si este hook depende de una variable, estaría creando un intervalo cada vez que esa variable cambia. Como os decía, un array vacío implica que solo se ejecuta en el montado. Así que tenemos 3 momentos: montado, desmontado y actualización. La actualización será cuando yo le paso aquí las variables de la que depende. El montado sería si solo quiero que se ejecute con el array vacío. Y el desmontado en esta función return. Entonces, recapitulando, el hook useEffect funciona así. Recibe una función arrow que hace los efectos secundarios que toquen: suscribirme a un API, hacer un fetch, también lo haremos aquí, usar una petición AJAX que traiga datos, un efecto secundario cualquiera, cambiar el título como hemos visto, etc. Luego tiene un segundo parámetro, coma, ¿veis?, que es el array de dependencias, que estará vacío si solo quiero que sea en el montado o dependerá de una o n variables. Y luego, esta función arrow de arriba devuelve la función de limpieza de las cosas que hayan pasado aquí. Esta es opcional, como hemos visto cuando era document title, ahí no hay que desuscribir de nada y no hay que hacer nada. O si solo he hecho un fetch, pues no hay que hacer nada. Pero otras veces hay que limpiar, ¿no?, como veíamos en los ejemplos de la diapositiva anterior. Entonces, esto sería un poco la recapitulación. Esto mismo, si lo vemos en el ejemplo de un contador, lo tenéis aquí abajo, y sería este ejemplo de aquí, donde monto un intervalo, utilizo además
el setTick, o que sería un setState, ¿no?, de cambiar el estado, que depende además del estado anterior, y lo hago cada segundo. Esto solo se hace en el montado, y en la función de limpieza la tenemos aquí. Os invito a ejecutar este ejemplo y ir viendo un poco y poniendo console log y viendo qué pasa en cada momento, cuando se ejecuta, e incluso hacerlo aquí dependiente de alguna variable, entonces veréis que crearéis muchos intervalos si esa variable va cambiando, y a jugar un poco con toda esta lógica hasta que nos acostumbremos un poco a ambos hooks, el setState y el el useEffect y el useState, con sus setter, y el useEffect con el montado, actualización y desmontado. Hay otros hooks, como el contexto, que veremos, el reducer, ref, para hacer referencia a las páginas, callbacks, memos, también son relativamente utilizados. Por supuesto, me puedo definir mis propios hooks, que tienen bastante potencial. Y por último, hay otras librerías, que también veremos, como el router, React Router, que utilizan useParam o useHistory, pues para acceder a los parámetros que me han pasado por la URL o al historial para ir para adelante y para atrás. Pero eso lo veremos en usos más avanzados. De momento nos interesa entender bien qué son los hooks, cómo funcionan, y el hook useEffect y useState. Pues nada más, muchas gracias por llegar hasta aquí y un saludo.